Estamos en el día de la Epifanía, 6 de enero. Epístola, lectura del profeta Isaías. Levántate, Jerusalén, resplandece, que ya se alza tu luz y se levanta sobre ti la gloria del Señor. Las tinieblas cubren la tierra y los pueblos están en tinieblas. Mientras viene a ti el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Las naciones caminan hacia tu luz y los reyes hacia la claridad de tu aurora. Levanta los ojos y mira en torno a ti, y todos se reúnen y vienen a ti. De lejos llegan tus hijos y tus hijas son traídos en brazos. A esta vista resplandecerás, tu corazón palpitará y se dilatará, porque hacia ti afluirán los tesoros del mar y las riquezas de los pueblos llegarán a ti. Una oleada de camellos y de dromedarios, de Madián y de Efa, te inundarán. De Saba vendrán todos, trayendo oro e incienso, cantando los loores del Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes al oír esto se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que rija a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella, y enviándoles a Belén les dijo: id informaos cuidadosamente del niño, y cuando le hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Ellos después de oír al rey, se fueron. Y allí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al verla de nuevo se alegraron sobremanera, y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre, y postrados le adoraron. Y abiertos sus tesoros ofreciéronle dones, oro, incienso y mirra, mas divinamente avisados en sueños, para que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino a su país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos festejando la fiesta de la Epifanía del Señor, esta hermosa fiesta que nos recuerda que nuestro Señor, después de haberse manifestado a los judíos el día de Navidad, el día de Epifanía, se manifestó también a los gentiles que estaban llamados a ser parte de la iglesia que Él iba a fundar. Este llamado es universal, es decir, para todos los hombres que están en la tierra, todos los hombres que somos todos descendientes de Adán, y que después del pecado pues habíamos caído, como dice la epístola, en las tinieblas, que esas tinieblas del error, del pecado que cubrían la tierra. La epístola lo explica muy bien, y que es nuestro Señor, por su presencia, manifestándose a sí mismo, manifestando su verdad, iba a disipar esas tinieblas. Ciertamente Dios está en todo lugar, Dios es el autor de todas las cosas y está presente en todo lugar, pero no le vemos ni físicamente ni espiritualmente.
sobre todo si el hombre está hundido en el pecado de infidelidad y en la ignorancia, está todavía como ausente a Dios, y Dios parece esconderse, Dios parece no estar, parece no, como si estuviera ausente, pero en realidad Él está en todo lugar, pero Él no se manifiesta, no es visto. Así que Él comenzó a manifestarse en este momento, después de tantos siglos de oscuridad, del paganismo, todo el tiempo que precedió la venida de nuestro Señor. Los hombres vivieron en la oscuridad, y ahora nuestro Señor se manifiesta, mostrando que Él es realmente la salvación, porque el hombre por sus fuerzas no logró su felicidad, no logró encontrar toda la verdad, sobre todo la verdad sobrenatural. El hombre estaba hundido en el error, en las tinieblas. Entonces la llamada de nuestro Señor es universal. Dios llama a todos los hombres a su luz, a su verdad, a su enseñanza, a su ejemplo, y eso es la fiesta de la Epifanía. Él es, en este acto que hacen los reyes de adoración del niño Dios, nos muestran que este niño no es solo un niño cualquiera, es un niño que es Dios, y le ofrecen oro, incienso y mirra, porque él era rey. Era oro como rey, incienso como Dios, como sacerdote, que era Jesucristo, y mirra como redentor, porque este niño iba a morir por nosotros. La mirra era una sustancia con la que se ungía a los muertos en aquel tiempo, y que significa que este niño iba a morir, que iba a morir por nosotros. Entonces este niño que es rey, no hay que olvidarlo, aunque ella sea nacido en un pesebre, que esté en un establo, que esté en la pobreza. Él es rey de nuestros corazones, el rey de nuestras almas. Sobre todo, él quiere ser rey, sobre todo de las almas, de los corazones, porque Él es rey de la creación, porque Él creó todo el universo. Es por derecho, no es que Él esté pidiéndonos un favor de que nosotros lo reconozcamos como rey. Él no nos pide un favor, Él nos pide un derecho. Él tiene derecho estricto a ser tratado como rey, porque lo es. Pero también es rey por redención, o sea que Él ha reconquistado el universo por su pasión, por su redención. Entonces hay que reconocer esta realidad de su reino, este niño rey. Y este niño reina, no es solo rey por un título, sino también que es rey porque Él puede reinar. Y Él reina por medio de su verdad, Él reina por medio de su gracia, y Él reina por medio de su autoridad, de su poder. Entonces esta verdad, Él es Él mismo. Esta gracia pues es la gracia con la que santifica a los hombres y que nos vuelve sus hijos, que nos vuelve buenos. Y la providencia y su autoridad con la cual gobierna el mundo. No es una ilusión, no es algo que Él no pueda realizar, que se le sometan a Él todos los hombres. Lo va a hacer de una manera u otra, como decimos nosotros, por las buenas o por las malas. Dios va a someter a todo el universo, pero ese es un proceso en el cual estamos actualmente. El mundo está en curso, como Jesús va a someter el universo a su gobierno, a su voluntad. Entonces él obra de una manera gradual, quiere que se suscitar en nuestros corazones ese amor espontáneo, sincero, y es lo que más desea, que nosotros sea el ser nuestro rey, porque lo recibimos espontáneamente, libremente,
y ese es el reino que Él desea sobre todo. Pero aquellos que no quieran recibirlo, que no quieran aceptarlo, pues serán castigados, serán condenados con el infierno eterno. Y ese es el problema para aquellos que no lo quieren recibir, que no lo quieren reconocer como rey. Así que Él tiene los medios para reinar y lo va a hacer. Pero estamos en ese proceso, el mundo está en ese proceso en el cual Jesús quiere reinar en los corazones. Y es un proceso doloroso como lo fue la pasión de nuestro Señor. También hay la pasión de la iglesia, la pasión de los miembros de la iglesia. También Él va a reinar por medio de la pasión de la iglesia. Y es por la iglesia que Él distribuye sus bienes, y como Él gobierna al mundo. No lo hace directamente como lo pretenden los protestantes. No, Él quiere reinar por medio de la iglesia, y es en la iglesia que Él ha puesto su verdad, su gracia y su autoridad. Entonces la iglesia tiene esos poderes que Jesús, este niño Dios, le ha hecho este don a la iglesia, para que la iglesia transmita la enseñanza de nuestro Señor por el magisterio de la iglesia, por el magisterio de los papas. Esa enseñanza que no es algo caprichoso. Los hombres de iglesia no enseñan una doctrina propia, no modifican la doctrina que han recibido, la deben transmitir y explicar fielmente. No es el concepto modernista de los hombres del Concilio Vaticano II, de los obispos, incluso del Papa del Concilio Vaticano II, que quieren hacer una nueva enseñanza, que quieren modificar la enseñanza de Jesucristo, negar ya hasta la indisolubilidad del matrimonio, que el matrimonio es indisoluble, que están negando que la unicidad de la iglesia, porque Jesucristo fundó solo una iglesia y es el único medio de salvación. Se está negando la misión de la iglesia de salvar las almas, de salvar todas las almas, y la obligación universal a convertirse a la verdadera iglesia, mientras que las nuevas enseñanzas del Vaticano II quieren que los hombres sigan siendo en sus religiones, permaneciendo en sus religiones, sin convertirse. Y los llaman también miembros de la iglesia, lo cual es una herejía decir que los hombres que están en otras religiones son miembros de la iglesia. Y todo ese lenguaje ambiguo está distorsionando la obra de Jesucristo. No es así. Jesucristo no era su intención que salvar a los otros hombres por medio de las falsas religiones. Entonces el único medio que Él nos dio, y por el cual quiere reinar, y el cual duele mucho al hombre moderno, que es liberal, que es democrático, no quieren aceptar que la iglesia, hay que someterse a la iglesia. Para someterse a Jesucristo hay que someterse a la iglesia. Y el que no se somete a la iglesia ni es miembro de Jesucristo, ni es aceptado por Jesucristo, ni es bendecido por Jesucristo. Pero esta iglesia que nuestro Señor fundó es una iglesia que tiene ciertas características. Estas características no se pueden cambiar, no se pueden modificar. Él hizo su iglesia. Los hombres de iglesia estamos aquí para custodiar. Nosotros somos los guardianes de la enseñanza, de los sacramentos y de las leyes. Primero, las leyes de Jesucristo, según las cuales la iglesia hace sus leyes. La iglesia tiene leyes, y esas leyes se inspiran siempre en la enseñanza de Jesucristo, en la enseñanza de la tradición. Y no se puede hacer algo nuevo, no se puede crear, modificar esto. La iglesia siempre ha explicado mejor sus enseñanzas, pero no las ha modificado. Es la misma enseñanza que en el sentido que progresa, en el sentido que está más clara, que está mejor explicada, pero es la misma. Es como
como una pequeña planta que crece y se vuelve un árbol, pues es siempre la misma planta, no es otra planta, no se modifica, no cambia de especie, no se vuelve un animal, no se vuelve algo diferente, permanece siempre la misma planta. Pues así esta viña que nuestro Señor plantó en el mundo, pues es la iglesia. Esta iglesia no cambia, crece, pero cada vez dar frutos nuevos, pero siempre es del mismo género, la misma especie. La planta es igual aunque crezca, es la misma aunque crezca, ¿verdad? Como un niño que crece y siempre será la misma persona, aunque sea adulto, aunque llegue a la vejez, lo que fuera, siempre será el mismo. Así que la iglesia siempre será la misma. Y la herejía modernista pretende que la enseñanza de la iglesia puede cambiar, que no hay nada estable, que no hay nada definitivo. Por eso el Papa Francisco ya anda diciendo que los dogmas sobre la Virgen María pues no son cosas ociosas, que no son útiles, y como si la enseñanza de la iglesia fuera una cosa ociosa. Y esa es, en el fondo, es un espíritu herético que está destruyendo la adhesión de los católicos al dogma católico. El dogma católico es la enseñanza de la iglesia, que es simplemente la enseñanza de Jesucristo, que la iglesia nos explica y que nos deja más claro. Y no podemos negar el dogma, no podemos negar el credo, no podemos negar las verdades que están definidas por la iglesia. Y la iglesia está asistida por nuestro Señor. Entonces no estamos delante de un misterio, porque vemos cómo hoy los hombres de iglesia están destruyendo la iglesia, y ese es el gran misterio que estamos asistiendo, ¿verdad? Pero la iglesia es indestructible, y es muy importante que hagamos la diferencia entre lo que la iglesia como institución y las personas que pueden eventualmente representar la iglesia. Puede ser un papa, puede ser un obispo, puede ser un sacerdote, pero estas personas pueden fallar eventualmente. No siempre fue así. Generalmente en la historia los hombres de iglesia eran una garantía de ortodoxia, de verdad, incluso de virtud. Pero hoy estamos en una excepción, una situación excepcional. Estamos en una época apocalíptica, y vemos cómo esta apostasía universal está ganando hasta los hombres de iglesia. Entonces, es cierto, pero no debemos perder la fe en la iglesia. La iglesia normalmente tiene que ser representada por los hombres de iglesia, y si la gran mayoría falla, siempre quedarán algunos, aunque sean pocos, pero quedarán algunos que representen la enseñanza, el magisterio de la iglesia. Eso es lo que el mundo se ha visto privado en los últimos años. Es un castigo de Dios por los pecados de los pueblos cristianos, de la infidelidad de los cristianos a su fe cristiana, que nada más tienen el nombre de cristianos y no practican estos medios por los cuales Jesucristo nos quiere ayudar, que es su verdad, su gracia y su autoridad, que se distribuyen por la enseñanza de la iglesia. Pongamos el catecismo, pongamos los dogmas, pongamos el magisterio de la iglesia, que la gracia se distribuye por los sacramentos de la iglesia, y la autoridad de nuestro Señor también es por medio de la autoridad de la iglesia. La autoridad mientras la autoridad se ejerce con fidelidad a la enseñanza de Jesucristo, entonces es una autoridad que hay que obedecer y que hay que escuchar. Pero si vemos que algunos hombres de iglesia son infieles a la enseñanza de Jesucristo, a la enseñanza bimilenaria de la iglesia, entonces ya sabemos que están fallando, que están
negando esa herencia de la Iglesia. En ese caso no podemos obedecer, no podemos por necesidad, pero debemos aceptar la autoridad de los sacerdotes que son fieles a la tradición, aunque sean pocos. Hoy son muy pocos. Y hay fieles que aceptan muy bien que el sacerdote pueda enseñar la verdad, que el sacerdote pueda dar los sacramentos, pero tiene una repelencia a la autoridad del sacerdote y quisieran, no lo escuchan, no lo obedecen y hasta lo quieren dirigir. Creen que ellos están investidos de una autoridad, prácticamente algunos feligreses. Entonces es un error, porque la Iglesia no es democrática. La Iglesia siempre ha sido una institución monárquica, una institución jerárquica, en la cual la autoridad existe, es real, y no es solo la autoridad no es solo reconocer la autoridad de una manera exterior, sino también en los hechos, ¿verdad? Cuando un sacerdote decide que pongamos la misa va a ser a tal hora, o que la misa va a ser, o que un sacerdote en confesión dice a un fiel que debe hacer esto, debe evitar tal situación o las ocasiones de pecado, pues el fiel le tiene que obedecer. Si un sacerdote prohíbe a un fiel de ver leer un libro o cosas de ese estilo, pues el sacerdote tiene autoridad de mandar y de castigar. Así que hoy, con esa mentalidad democrática, hay personas que cuando el sacerdote llama la atención lo consideran un tirano, y eso es falso, ¿no? El sacerdote puede llamar la atención si es necesario a los fieles, y los fieles deben aceptarlo humildemente, porque esa autoridad representa la autoridad de Jesucristo. Es por medio del sacerdote que Jesucristo ejerce su autoridad, y quien desobedece, como dice Jesucristo decía, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Así que no es ficticia la autoridad sacerdotal, y no se puede modificar la Iglesia en eso. Siempre será igual hasta el fin del mundo. Esos poderes de Jesucristo que están en la Iglesia, en los hombres de Iglesia, es algo real. Pero mientras los hombres de Iglesia son fieles a la herencia de Jesucristo, que se llama tradición. No hay iglesia sin tradición. La iglesia es esencialmente tradicional, porque todo lo que tenemos en la iglesia nos viene por herencia, es una tradición. Y también hay que precisar que hoy hay muchos sacerdotes, incluso de la Resistencia, que no quieren hacer bien clara la distinción entre lo que es la iglesia oficial, lo que es la iglesia conciliar y lo que es la iglesia católica o tradicional, que es lo mismo. Entonces la iglesia oficial pues son los cargos, los puestos que están ocupando hoy los hombres de iglesia. Eso forma parte de la estructura de la iglesia. Es algo real. La iglesia no es una sociedad pública que tiene una estructura pública. Esos cargos hoy están siendo ocupados por personas indignas que que son los que han fundado la iglesia conciliar, que es una nueva iglesia, es algo diferente. De hecho, ellos siempre ignoran todo lo que es anterior al concilio, como si la iglesia hubiera comenzado a existir con el Concilio Vaticano II. Y cuando se habla del pasado es como para tratarlo como si fuera folclore, como si fuera algo que no tiene importancia. Pero lo que tiene incidencia realmente en las decisiones de los hombres de iglesia hoy son las decisiones de la iglesia conciliar. Pues no es así. La iglesia conciliar es algo nuevo, es una especie de nueva iglesia que está ocupando
los cargos de la Iglesia oficial y los cargos que pertenecen a la Iglesia católica. Es algo misterioso, pero estamos viendo algo así, y muchos sacerdotes de la Resistencia no hacen hincapié en estas diferencias. Entonces es el error que ha tenido Monseñor Felé en no querer distinguir entre la Iglesia conciliar y la Iglesia católica. Y esa falta de distinción lo ha hecho a creer que para ser católico hay que someterse a la Iglesia conciliar, lo cual es un gran error y está llevando la Fraternidad San Pío X pues a una pues también en la corriente del Concilio Vaticano II. Es una traición a la obra de Monseñor Lefebvre, quien pretendía conservar la tradición. Entonces, si no se hace esta distinción, se va a caer forzosamente en decir que hay que someterse a la Iglesia conciliar porque es la Iglesia católica. No, porque si ponemos que debemos obedecer a la Iglesia conciliar, vamos a tener poco a poco que negar la Iglesia católica tradicional, y eso es un peligro mayor en el que caen algunos sacerdotes que fueron de la Fraternidad San Pío X e incluso de la Resistencia. No hablan suficientemente claramente de este problema. Entonces debemos clarificarlo, tener claro en nuestra mente que cuando desobedecemos a los hombres que están ocupando indignamente los cargos de la Iglesia hoy, no estamos desobedeciendo a la Iglesia católica, estamos desobedeciendo a la Iglesia conciliar. Y en eso no tenemos remordimientos, porque esta Iglesia conciliar es una secta que está invadiendo la Iglesia católica y que los católicos están desorientados porque ya no saben qué pensar y no entienden cómo es posible que este Papa esté impugnando cada vez más en sus declaraciones la verdad católica, ridiculizándola, hablando como para desanimar la fe de los cristianos. Este hombre está haciendo un daño inmenso a la Iglesia, pero si los tradicionalistas no tomamos conciencia de qué es lo que está pasando, no podemos tomar las medidas para protegernos, proteger nuestra fe, la fe de nuestras familias, de nuestros niños, y estamos en peligro. Es cierto que los fieles de la tradición han salido de la Iglesia oficial para buscar sacerdotes y obispos que los ayuden en esta situación, en esta crisis. Pero si los sacerdotes o los obispos de la tradición no les dicen lo que está pasando, no se atreven a decir toda la verdad, pues ¿de qué sirve, verdad? ¿De qué sirve la tradición? ¿De qué sirve haber fundado, a Monseñor Lefebvre haber fundado la Fraternidad San Pío X, si ya los sacerdotes o los fieles no les dicen a los fieles lo que está pasando, no les dicen toda la verdad, no les dicen las cosas claramente, no se atreven a decirlo públicamente? Y hay que decir que Monseñor Lefebvre siempre habló claramente en público. Monseñor Lefebvre se comportó como un pastor que habla, que denuncia, que condena los errores actuales. Él nunca se calló y nunca dijo mis sermones no van a ser puestos en público. No, aunque fuera en internet, aunque fuera donde quiera, él nunca escondió la verdad, porque los fieles tienen necesidad de eso. Y si por algo han seguido a los sacerdotes que han salido de la Iglesia oficial o que incluso han salido de la fraternidad actualmente, no es para que se callen y que digan las cosas a mitad. Eso es injusto con los fieles, y los fieles tienen necesidad de saber las cosas, sobre todo las cosas que ponen en peligro su fe. Entonces hoy hay que hablar y claramente es una misión de la Iglesia, la enseñanza de los hombres de la Iglesia,
es la primera, se puede decir, de decir la verdad. No se puede vivir un obispo callado que no denuncia lo que está pasando, porque si no los fieles van a terminar desanimándose y volviendo a la fraternidad o a la iglesia oficial, porque ya no ven por qué, la razón de nuestra existencia, por qué estamos aquí, por qué estamos luchando, por qué estamos resistiendo a las nuevas derivas que están pasando en la fraternidad. Entonces debemos tenerlo claro. Entonces pidámosle a este niño Dios que hoy este día fue adorado por los Reyes Magos, que no se quede en una especie de devoción romántica, decir que este niño es rey, que este niño es la verdad, que este niño es la gracia, la providencia. Hay que entender cómo este niño entiende aplicar y darnos su verdad, cómo quiere darnos su gracia, cómo quiere gobernarnos, y eso es por la Iglesia católica, como siempre fue, como la recibimos de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, hasta el tiempo de Jesucristo. Esa es una tradición que ha sido entregada, transmitida, no está sujeta a los caprichos humanos, a las infidelidades de los nuevos Judas, y no debemos dejarnos impresionar porque la gran mayoría está gritando que lo crucifiquen de nuevo, ¿verdad? Hoy la gran mayoría está ganada a las ideas nuevas, a las ideas liberales, a las ideas modernistas, y no debemos dejarnos impresionar porque son muchos. No, la firmeza, nosotros estamos apoyados en la roca que es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular sobre la cual se fundamenta toda la Iglesia. Y si estamos sobre Él, no debemos inquietarnos por estas olas del mundo, este mar agitado, lleno de confusión, que no quiere aceptar a Dios, a Jesucristo, su mediador. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.